Buenas noches con todos, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio de media semana. Hoy vamos a continuar con el texto que estamos meditando, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 15. El día de hoy culminamos ese capítulo, muy extenso, la verdad. Nos ha tomado 5, esa es la sexta, cuarta, quinta, creo que es la sexta lección para acabar este capítulo, que tiene que ver con el tema, pues, de la resurrección de los muertos. Entonces, antes de continuar, damos gracias y leemos el pasaje que corresponde. Amén. Padre nuestro, queremos agradecerte en esta noche ese servicio en el cual podemos meditar en tu santa palabra, podemos acercarnos, Señor, a la instrucción, aquella instrucción que alumbra, instrucción, Señor, que nos enseña y nos muestra tu voluntad y el cómo eres y qué esperas de nosotros, que nos enseña qué debemos hacer y cómo debemos hacer. Amado Padre, háblanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté ungiendo nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos en esta noche, muéstranos el camino, Señor, y esperamos en ti. Bendícenos con tu santa palabra. Gracias por todo, por todos los presentes y los hermanos que nos ven por la transmisión de este mensaje. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, versículo 51, entonces vamos a leer. Hasta el 58. Versículos 51 al 58. Dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, la semana pasada nos estuvimos respondiendo a aquella pregunta que Pablo hace: ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Explicamos nosotros que la resurrección de los muertos significa levantar el cuerpo que el creyente dejó en la tierra, no importando para ello el estado en que este cuerpo esté, haya sido hecho polvo, porque teóricamente al polvo volvemos. El Señor levanta el cuerpo y une el cuerpo con el espíritu que está en los cielos. La idea es que los creyentes volvamos a tener esta unidad integral que es cuerpo, alma y espíritu. Pero no puede ser el cuerpo mortal. O sea, para el creyente que ya partió con Cristo, resurrección de muertos no es darle un cuerpo mortal. Porque no puedes encerrar la gloria en la que nosotros estamos después de partir de esta tierra nuevamente en un cuerpo mortal. La idea es
generar o levantando este cuerpo, darle una condición de inmortalidad. Entonces nosotros obtenemos finalmente la redención total de nuestro ser, ya no solo de nuestro espíritu, sino también de nuestro cuerpo. Y es con ese cuerpo, en ese cuerpo que nosotros retornamos con Cristo a esta tierra. Comparamos el cuerpo de resurrección, ese mismo cuerpo que el Señor Jesús, con el cual el Señor Jesús salió de la tumba el día que fue resucitado, y de esa manera pues anduvo con los discípulos esos 40 días, hablando con ellos, caminando con ellos, comiendo con ellos, pero su estado era estado de resurrección. Él es el primero en resucitar, y una vez que se dio esa resurrección, entonces la muerte fue herida y derrotada. La futura resurrección de muertos que va a haber es el evento que va a dar por finalizada o por va a consolidar esa victoria en la resurrección de todos los demás creyentes. Eso en la segunda venida de Cristo, como ya lo explicamos. Pero Pablo finaliza este capítulo hablando acerca pues de la transformación del creyente, porque la resurrección pasa a los que han muerto con Cristo. Pero ¿qué pasa con los que estamos vivos? Entonces vamos a leer versículo 51 nuevamente. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya sabemos que la palabra dormir se utiliza para reemplazar a la palabra morir. No todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Recuerde usted que el pueblo del Señor es uno solo, ya sea una parte en la tierra, los que vivimos, y otra parte en el cielo, los que partieron con Cristo, los que durmieron. ¿Okay? La iglesia todavía es terrenal porque vive en la tierra, los que están vivos en su cuerpo, y los que están en el cielo es la iglesia inmortal. Bien, ahora hay que llevar a estos dos grupos a formar un solo grupo, la iglesia gloriosa. Y esto significa que los que están en el cielo reciben su cuerpo de resurrección, y los que están vivos en la tierra tienen que ser transformados para que compartan el mismo cuerpo de resurrección. Por eso dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos. Ese es el misterio. ¿Qué significa? Que fue parte del plan de Dios que no había sido revelado y que ahora Pablo va a revelar en esta doctrina de la resurrección y la venida del Señor. ¿Cómo es el proceso de transformación? Versículo 52 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo nos comunica un misterio que es la revelación que tiene que ver con la transformación futura de todos los creyentes. Ese es el gran misterio. Todos seremos transformados. Eso significa que va a haber un grupo de creyentes que no van a pasar por la muerte. El día que Cristo venga, todos los que estén vivos en la tierra, creyentes, todos serán transformados. Ese grupo de personas no van a morir. Resucitarán los que murieron hasta ese momento. Los que estén vivos en ese momento pasarán directamente de su estado terrenal a su estado incorruptible y glorioso en un momento, como dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos. Esta transformación viene a ser la alteración completa del estado físico del creyente. Es total. No pierde las características, es decir, la fisonomía, la forma, la identidad de cada uno no se pierde. Lo que pasa es que la carne mortal se convierte en inmortal. No muere, se perfecciona en algunos aspectos
tiene una condición gloriosa, es decir, ya no queda limitada por las leyes físicas, no es un cuerpo débil, no enferma, es un cuerpo que ya no padece de dolor, no va a tener enfermedades, no va a haber angustias, ya ninguna emoción que ha sido alterada por el pecado en su estado terrenal, en el estado glorificado, no se mantiene, es decir, usted no va a tener penas, tristezas, angustias, temores, dudas, ya todo eso queda filtrado con la muerte. Y uno viene a participar de una existencia completa con el cuerpo de resurrección. Entonces, todo esto será en un momento que nadie conoce, la venida del Señor, no se sabe cuándo va a ser, pero el evento se va a dar en un abrir y cerrar de ojos, que es la manera de decir en un pestañeo, tan breve, tan sorpresivo, pero a la vez tan instantáneo, que es como un pestañeo, un instante. Y esa transformación será anticipada, acá dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, vamos a entenderlo. En el lenguaje bíblico se utiliza mucho el uso de estos elementos propios de la época. ¿Cómo se hacía antes para convocar a las personas? Se tocaban trompetas. Las trompetas podían ser las que nosotros conocemos, medias metálicas como la de los romanos. Los hebreos utilizaban cuernos grandes, ¿no?, bien trabajados, y se convertían en un instrumento. Entonces, ellos con ese instrumento tocaban y señalaban algo. Por ejemplo, llamar a la guerra, el ataque, la retirada, cualquier otra cuestión, ellos lo comunicaban con estos cuernos que aquí se traduce como trompeta. Entonces, cuando leemos acá a la final trompeta, y añade Pablo, porque se tocará la trompeta, es decir, va a haber una convocación, va a haber un llamado de Dios desde los cielos para la realización de este evento. Ahora, si aparecerá un ángel con una gran trompeta tocando en el cielo, no lo sé. Puede que sí, puede que no. El asunto que sí va a haber es el llamado de Dios para la realización de este evento. Bueno, la mayoría acepta el hecho de que hayan ángeles tocando pues las trompetas en el día de Cristo, haciendo el llamado para que la iglesia se junte en una sola, los que están con Cristo en el cielo y los que están con Cristo en la tierra, y ambos grupos sean unidos. Finalmente, lo importante es que esto será en un momento, ¿ok? En un momento. Tenemos referencias de esto, por ejemplo, Mateo 24, vamos a irnos a Mateo 24, en el sermón del Señor, el sermón escatológico del Señor Jesús. Mateo 24. Versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La cuestión acá es que nosotros entendamos que la venida del Señor es visible, ¿ok? No es una venida invisible, es decir, que nadie lo ve o que solo un poquito de personas lo ven. La venida del Señor es un evento global. Toda la tierra ha de observar la aparición del Señor Jesús en los cielos. Y todas las naciones de la tierra, todos aquellos que no creyeron en Jesús, que no creyeron en el mensaje, en la predicación del Evangelio, lamentarán el ver al Señor retornando desde el cielo con poder y gloria. Pero no viene solo. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y es cuando Él reúne a todos los que son de Cristo, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra, en su venida, transformando para los que están en el cielo un cuerpo glorificado
y transformando a los que están en la tierra su cuerpo con el que están viviendo en la tierra. Ese es el texto del Señor Jesús. Pablo lo dice también en Primera de Tesalonicenses. Avanzamos hasta la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. En el versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A qué se refiere Pablo allí? ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos, ¿no es cierto? No los que se quedan dormidos en sus casas. No, está hablando él de los que mueren. Porque les voy a explicar. Cuando el Señor Jesús se fue dando las instrucciones respectivas, quedó en la iglesia la expectativa de que en brevísimo el Señor retornaba. ¿Ok? Retornaba, en breve. Entonces la gente decía, el Señor viene en cualquier momento. Prepárate, prepárense, la iglesia está preparada. Pero fueron pasando los años y el Señor no retornaba. Fíjense que han pasado más de 2000 años y el Señor todavía no ha retornado. Pero aquellos hermanos, al ver que el tiempo pasaba y algunos creyentes iban muriendo y otros iban muriendo, algunos sintieron preocupación porque dijeron, bueno, se nos están muriendo y el Señor no viene. Entonces, ¿qué va a pasar con los que han muerto? ¿Cuál es su condición? Y recuerde usted que todo este mundo, a quien Pablo escribe, las iglesias de este mundo son griegos. Y los griegos tenían pues conceptos, como ya hemos explicado, conceptos muy particulares acerca del muerto, el espíritu y el cuerpo. Entonces la preocupación de esta gente era tan grande que se sentían ya un poco desanimados porque Cristo no viene y la gente se está muriendo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo les dice en el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Nuestra esperanza es de resurrección, de vida eterna, espíritu, alma y cuerpo. Para los griegos no es así, es diferente. Nosotros sí tenemos esperanza, por lo tanto no debemos de entristecernos como aquellos, ¿no es cierto? Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pues es la esencia del evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, todos nuestros hermanos que murieron, ellos se han ido a estar con Jesús. Y como Jesús murió y resucitó, ellos van a resucitar en el día en que el Señor retorne a esta tierra. Jesús los volverá a traer a esta tierra. La idea es retornar a esta tierra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ya no los muertos, sino los que estamos vivos en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Imagínense que el Señor retorna en unos años y estamos todos nosotros todavía vivos. O sea, ¿qué es lo que nos acontecería? Es lo que Pablo va a decir acá. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Los que serán sacados de la iglesia con fuerza, con poder. ¿Okay? Arrebatados. Es decir, serán transformados y ascenderán al cielo en un cuerpo glorificado. Esa gente, como dijimos al principio, no experimentará la muerte, mientras que la mayoría la va a experimentar. Pero estas personas que estaban viviendo en la tierra, cuando el Señor retorna, ellos no experimentarán la muerte, sino de frente la transformación de sus cuerpos para recibir al Señor en las nubes y estar con Él siempre. Versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok?
Entonces habrá un gran llamado, volvemos a Corintios 15, habrá un gran llamado para reunir a los santos, aquellos que están tanto en el cielo como los que están en la tierra. Los del cielo serán resucitados y los de la tierra serán transformados en ese evento que se llama arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo será esto? Y la respuesta es que nadie lo sabe, absolutamente. No hay forma de saber. No hay manera que se filtre el dato, como sucede en los secretos del gobierno y de los políticos. Acá no hay forma de saber, ¿ok? No hay ángel que sepa el día ni la hora, solo el Padre lo sabe. Lo único que hay son las señales antes del fin, lo que nosotros hemos denominado, y el domingo lo explicábamos, los dolores del parto. Toda mujer que está encinta se acerca al parto, lo que precede son los dolores que anticipan que ya el nacimiento es inminente. Entonces, cuando Cristo vaya a venir, habrán señales que, como los dolores del parto en una mujer encinta, así estas señales anticiparán la cercana venida del Señor. ¿Dónde está eso? Mateo 24 puede usted leer. Nosotros ya vivimos en los últimos tiempos. La Biblia llama a esta etapa los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a esta tierra y muere y resucita, Él apertura el periodo de los últimos tiempos. Nada más es un tiempo de misericordia para predicación del Evangelio y luego viene el Señor. Así que el Señor puede venir, como la parábola dice que el Señor de la casa puede venir a la medianoche, a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana. Él determina la hora. El Señor Jesús tiene su momento para venir. La demora, como dice Pedro, si alguno piensa que es demora, es solo misericordia del Señor, el cual quiere que más gente sea salva. Y en estos tiempos, fíjese usted, la gran cantidad que vive en la tierra, ¿no? La gran cantidad de personas. Y los países más poblados son países donde menos se predica el Evangelio. La India va a sobrepasar a la China en población en unos años. Imagínense usted, China, India, Rusia. En ese lado oriental hay miles de millones de personas. Y un ínfimo porcentaje de esas personas ha escuchado el Evangelio. Entonces, antes de la venida del Señor, el Evangelio tiene que ser predicado a todas las personas. A todas, sea que acepten, sea que rechacen. Esa es una señal. Entonces, hoy por hoy se dan hay facilidades para que el Evangelio sea predicado de una u otra manera. Fíjese que la pandemia lo que hizo fue permitir a la iglesia que use los medios de internet y todo lo que significaba la transmisión de datos en cualquier forma para predicar el Evangelio, porque las iglesias siguieron reuniéndose y los predicadores siguieron enseñando y la gente se tuvo que enchufar a eso. Y la desesperación y la muerte y la enfermedad de alguna manera sensibilizó a las personas y muchas personas se acercaron al Señor. O sea, estas situaciones tipo desastres, tipo hambres, tipo guerra, tipo pestes y enfermedades, lo que hacen es tocar a las personas para sensibilizarlas. Pero tiene que haber predicación del Evangelio. Y los que predican el Evangelio no son ángeles, sino personas, los creyentes de las iglesias. Son los tiempos antes del fin. Entonces, podríamos decir que Cristo está cada vez más cerca. ¿Sí? Cada vez más cerca. ¿Ok? Ok, aunque no lo digan. Ya no vale, tarde ya no vale. Ya no vale. Versículo 53 finaliza diciendo, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué cosa es esto corruptible? El cuerpo natural, ¿no es cierto? Esto es corruptible, porque se corrompe. ¿Por qué se corrompe? Porque el pecado afectó mi naturaleza humana. Yo
la heredé de Adán. Entonces el pecado entra al mundo por un hombre, Adán, y de este pasa a todos los hombres, por tanto todos los hombres pecamos. Y nuestros cuerpos se han convertido en cuerpos mortales, corruptibles. Entonces, como conclusión de esto que hemos venido diciendo, Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Significa que ya no hay pecado en ese cuerpo. Si no hay pecado, no hay debilidad, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay hambre, no hay nada. Hay sí conciencia, hay sí emociones, hay sí todas las necesidades propias de la vida venidera, pero en estado santificado. Ya no hay una condición de pecado, de debilidad, de corrupción. Ya no habrá. Toda persona que pasa o que atraviesa la muerte, todo creyente que atraviesa la muerte pasa al mejor estado que podría estar. Es decir, estar acá no es lo mejor. Pablo dice, partir es lo mejor. Mejor es estar con Cristo. Pero nosotros no podemos acelerar pues esa partida. ¿No es cierto? Hermanos, es mejor sí, tomemos veneno todos entonces. Su vasito para cada uno, como hicieron en el suicidio de Guyana, ¿no? En la década del 70. Y el que no tomaba su vaso pues, le pegaban un tiro, ¿no? Eso no se puede hacer, sino que todos tenemos nuestro tiempo. Y mientras llegue ese tiempo, todos tienen que dar testimonio de Cristo, si ha conocido a Cristo. Ok. Y cuando llegue ese momento partimos al mejor estado, que es el estado eterno, el estado de gloria, a reposar de todos nuestros trabajos, el reposo del Señor. Entonces, eso, vamos a cambiar la corrupción por la incorrupción. Esto mortal para que se vista de inmortalidad. No hay muerte. Versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo utiliza un texto, el texto de Isaías, para confirmar este misterio. Solamente que si usted va al texto en hebreo, que nuestra Biblia tiene la traducción del Antiguo Testamento de los manuscritos hebreos, es un poquito diferente. La otra traducción del Antiguo Testamento es del griego, de la Septuaginta. También está un poco diferente. Pablo hace una traducción personal de ese texto para la carta a los Corintios. El sentido es el mismo. Es una profecía que habla acerca de la muerte, la victoria sobre la muerte. ¿Quién puede pensar en eso? Es decir, lo irremediable es la muerte. Una vez que te dijeron, ya se fue, ya se fue. No hay nada más que hacer. Cuando alguien se va y punto, se acabó. Podría ser el caso de que porque el Señor así lo dispuso, la persona sea considerada pues para este tema del milagro de la resurrección, pero igual, así resucite en una reunión de oración o porque un ministro que hace milagro resucitó al hermano, el hermano igual va a morir. Porque nadie de ellos como Lázaro resucita con un cuerpo glorificado, todos resucitan con su mismo cuerpo, es su mismo cuerpo. Pero todos mueren. Porque la muerte es un enemigo que no se puede vencer. No se puede vencer. Es, como dicen, no dice el texto, pero muchos intérpretes piensan que de esos, cuando Pablo menciona que fue apedreado, no sé cuántas veces fue apedreado, ¿alguno recuerda? Está en 2 Corintios. Vamos a ver, hermanos. Estamos acá para ver todo eso. Si alguno lo encuentra, es más rápido que yo, tiene su concordancia.
fue apedreado, fue azotado, acá está, ya. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, ok. Y esa referencia de apedreado fue la que sufrió en su, me parece, primer viaje misionero. No sé si fue Iconio, alguna de esas ciudades. Bien, el apedreamiento de Pablo fue hecho por los judíos, no por los gentiles. Y cuando los judíos apedreaban a alguien, no lo dejaban vivo. ¿Me entiendes? Si no, revisa la historia de Esteban. El apedreamiento no es como cuando jugamos a las guerritas con piedritas. No, tírenle piedras. Si todos buscaban su piedrita chiquita y le iban a tirar, le iba a rebotar. Nadie muere por eso. El apedreamiento era morir siendo lapidado, o sea, te tiraban piedras de gran tamaño y formaban finalmente un montículo sobre ti. Nadie sobrevivía a los apedreamientos. La pregunta, bueno, y lo que refiere el texto de Hechos es que una vez que lo apedrearon, lo dejaron teóricamente muerto, los hermanos rodean a Pablo y Pablo se levantó. De ahí concluyen algunos que Pablo resucitó ese día. Bueno, supongamos que no lo mataron, ¿ok? Supongamos que lo dejaron mal. No es como para que te levantes y te vayas a tu casa. Ustedes tienen cara de que no me creen, por Dios. Se los estoy buscando, pues, porque si no me creen. Hechos 14. ¿Ok? Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se equivocaron? Bueno, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. La gente dice, ¿cómo puedes sobrevivir a un apedreamiento? Y si sobreviviste, ¿cómo puedes levantarte y caminar? Porque al día siguiente salió de viaje. Se fue de Derbe o para Derbe, salió con Bernabé para Derbe. No lo llevaron en camilla, en ambulancia, de haber tenido los huesos fracturados, por lo menos debería tener conmoción cerebral, no lo sé. No lo sé. Pero la muerte, finalmente, Pablo fue decapitado y murió. El día en que le tocó morir. ¿Quién vence la muerte? Solo Jesús venció la muerte. Porque Él salió de la tumba no para volver a morir. Salió con el cuerpo inmortal, glorificado. Entonces, ya la victoria sobre la muerte se dio. Solo que esa victoria va a ser extendida hacia el pueblo del Señor, que es la iglesia, y a partir de ese momento no morirá la gente. Entonces la muerte será finalmente derrotada. Sorbida es la muerte en victoria. Se va a cumplir la palabra que está en el libro de Isaías y la muerte ya no existirá más. Será lanzado al lago de fuego, como dice el libro de Apocalipsis, y vendrá la victoria sobre esta situación complicada que es muerte. Ok. En versículo 55, 56 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado
Y el poder del pecado, la ley. Bueno, la muerte, para poder actuar sobre una persona, necesita un instrumento de muerte, que es el aguijón. ¿Cuál es el instrumento para que la muerte pueda ejecutar a una persona? Es el pecado. Entonces, para que el pecado pudiese generar muerte, se necesita un mandato, una ley. Una vez establecida la ley, se establece la sanción de la ley. El Señor estableció su norma, la cual fue transgredida, y la sanción era morir. Entonces, de ahí en adelante, la ley se establece para señalar el pecado. De tal manera que todos los hombres quedan condenados por la ley, porque no se encuentra obediencia en ningún hombre. Los hombres, los seres humanos, andamos transgrediendo la ley de Dios. Lo único que hacemos es ratificar lo efectivo de la muerte en nosotros. Entonces la muerte, por causa del pecado, la muerte tiene su instrumento con el cual mata, es el pecado. ¿Okay? Jesús no pecó. Entonces la muerte no tenía cómo derrotarlo. Jesús tuvo que entregar el Espíritu para que haya muerte en él. Él no iba a morir de enfermedad, no iba a morir de cáncer, no iba a morir de ancianito. No había forma en que la muerte entre por su cuerpo porque él no tenía pecado. Si bien es cierto, su cuerpo estaba sujeto a cierta debilidad, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo podía la muerte triunfar sobre el Señor? Él mismo tenía que entregar la vida. Pero en el caso nuestro, el pecado es el que ha herido nuestra naturaleza, es el aguijón de la muerte, el pecado, y la paga del pecado es muerte. Jesucristo nos rescata, pero este cuerpo tiene que morir. El espíritu es rescatado y el cuerpo finalmente rescatado en la resurrección de los muertos. Así que el triunfo sobre la muerte se va a dar porque una vez que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó el pecado nuestro. En este momento, si a usted le da un infarto, usted se va a la presencia del Señor. No hay nada que lo retenga en la tierra. Si hubiera usted pecado el día de hoy, usted tiene un abogado en el cielo. La sangre de Jesucristo borra los pecados. No hay forma de que un pecado se quede sin ser borrado. Alguno va a decir, pero tiene que confesarlo. Obviamente, los pecados hay que confesarlos. Hay circunstancias en la vida de una persona que no tiene la opción de la confesión. El pecado es borrado, no por la confesión, sino por la sangre de Cristo. Es decir, lo que rescata a la persona, lo que salva a la persona, no es la mediación de un ministro ni la confesión de una persona, es la sangre de Jesucristo. Entonces, una persona que llegó a los pies de Cristo ha sido rescatado por la sangre, comprado, adquirido, y de ahí, bueno, el perfeccionamiento del creyente no es para salvación. La salvación se dio en la cruz del Calvario. El perfeccionamiento del creyente es para ver en qué condición de gloria va a pasar al otro lado. Porque al otro lado tiene que haber en la vida eterna recompensas para los que perfeccionaron su salvación en la tierra. De ahí que todo lo que nosotros hagamos tiene repercusión allá en el cielo. Tenemos que ir para dar cuentas de todo lo que hicimos. No para ver si entras al cielo o no. No, tú vas al cielo para presentarte delante del Señor. Okay. La muerte no te puede retener. El pecado ya no te puede retener porque la sangre de Jesucristo es quien está librándonos. Por lo tanto, solo experimentamos la muerte para partir y el día que se nos da el cuerpo de resurrección, la muerte queda derrotada. No puede. A Jesucristo no lo pudo retener en la tumba más que 3 días y 3 noches. Y de ahí el Señor salió de la tumba. Solo estuvo ese tiempo para que se cumplan las Escrituras. Y de ahí su cuerpo fue transformado. Ni siquiera tuvo que mover la piedra. Él se fue. Atravesó la roca y se fue. ¿Y para qué movieron la piedra? Para que los discípulos pudieran ver que adentro no había cuerpo. Él había resucitado. La muerte fue derrotada.
¿Dónde está entonces el aguijón de la muerte? Con la muerte de Cristo ya no hay, ya no existe. Por tanto, hay victoria sobre la muerte. ¿Qué más dice Pablo al respecto? Versículo 17. Ratifica, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte y sobre todo enemigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Allí resolvió todo. Mira, allí resolvió todo. ¿Y en qué medida podemos nosotros apropiarnos de esa bendición? En la medida de nuestra fe. Eso es todo. Porque si tú puedes creer, nada te será imposible. Pero como nosotros normalmente tenemos el problema es que no desarrollamos fe, nuestra fe no es incrementada, no crecemos, siempre estamos peleando con dificultades, con problemas, porque nuestra medida de fe no nos permite sobrepasar todo esto. No dice la Biblia en ningún lugar que nosotros como cristianos no vamos a tener problemas y no vamos a enfrentar enemigos y no vamos a estar en situaciones difíciles. Todo lo contrario, quizás hasta más. Y es que es en esas situaciones que nosotros, ejercitando nuestra fe, vamos a ir transformando nuestro ser interior, ¿no? Como dice Pablo, a una situación gloriosa cada día más. Hay un eterno peso de gloria que se va añadiendo a nuestro ser interior cada vez que nosotros vamos triunfando. La vida en la tierra es solo para eso. La muerte es una circunstancia que ya solo nos lleva a la presencia del Señor. Y eso es victoria para nosotros. Como dice Pablo, partir con Cristo es ganancia. Quedarse en la tierra solo por el Evangelio. Después por nada más. Absolutamente nada. Y todo por Jesucristo. La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58 finaliza el capítulo diciendo: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Interesante. Dice Pablo, llama a los creyentes de Corinto, mis queridos hermanos, les dice que por tanto, ¿no?, debemos de estar firmes y constantes. Dos palabritas muy interesantes. Firme significa inamovible. Uno tiene que ser inamovible. Con ello, Pablo los está animando a continuar su dedicación al Señor. No te muevas de Cristo. Mira, no te muevas de Cristo. Por nada en la vida. Si todo se te remueve en la vida, tú no te muevas de Cristo. Mantente firme. Así las cosas se te pusieron de cabeza, tú mantente firme. ¿Ok? Porque si tú no estás firme, no puedes ser constante. Y constante significa que uno debe de ser perseverante. O sea, ¿quiénes perseveran? Los que están firmes en Cristo, ¿no? Los que van enfrentando todas las embestidas de la oposición. Y esos hermanos, a ellos les esperaba muchos problemas. A nosotros nos esperan los problemas propios de nuestro tiempo. Tenemos que estar firmes. Dice, ¿por qué las iglesias no son más grandes si siempre se predica el Evangelio? Porque no todos permanecen firmes, por lo tanto no son constantes. Hay muchos hermanos que se enfrían, se alejan porque tienen problemas, porque no entienden, porque el mundo los seduce, porque su pecado los alcanza, porque el diablo los tiene todavía sujetos a muchas debilidades y ellos se condenan, piensan que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Soy un hipócrita, no debería de estar allí. O sencillamente el mundo, ¿no? El mundo es muy
es muy atractivo para muchos y prefieren, no sé, irse pues al mundo. Entonces no pueden perseverar. Y si no puedes perseverar, entonces no puedes crecer en la obra del Señor. Tienes que estar firme para que seas constante y puedas crecer en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor significa ser partícipe de la extensión. La obra del Señor es la extensión del Evangelio. Todo cristiano debe de tener parte en la obra del Señor, en la forma como el Evangelio se extiende. Pues es el trabajo que nosotros tenemos que realizar y es un trabajo que no se hace en vano. Miren, muchos hermanos en esta iglesia han dado años a su servicio. ¿Ok? Estamos 2023. Llegamos al local de acá en el 98. ¿Sí? ¿98? Sí, más o menos el 98. Miren, desde el 98 que llegamos a este local hasta que alquilamos y después alquilamos después compramos todo. Miren, ¿cuánta gente participó de la iglesia? Predicó el evangelio, ganó almas, asumió responsabilidades, invirtió en este lugar. Desde el 99, digamos, hasta el 2024 años, nada fue en vano. Nada. Ni un sol de ofrenda fue en vano. Ni un culto al cual asistió fue en vano. Nada que tú hagas en la obra del Señor es en vano. Porque al final quien evalúa tu participación en la extensión del Evangelio no son los hermanos, es el Señor. Porque ante el Señor es ante quien nos presentamos. Y Él es el que nos va a decir si fue bien o no lo hiciste bien. Ángel, hiciste bien. O Ángel, no hiciste bien. Es el Señor. Y conforme a esa obra, habrá una recompensa en los cielos. Entonces, ¿hay lugares en los cielos? Hay lugares. Hay lugares. Hay honra de mayor a menor. Y hay gobierno en los cielos. Entonces, los creyentes tenemos que entrar, o mejor dicho, tenemos que participar del Evangelio siendo firmes, para luego ser constantes, y en esa constancia crecer en la obra del Señor siempre. Hay hermanos que se retiran y dicen, no, hasta acá nomás, hermano, yo solo voy a asistir. Mal. ¿Cómo que yo solo voy a asistir? No, tienes que seguir, tienes que avanzar, tienes que continuar. Pero es que hace años que yo vengo sirviendo. Hay hermanos que se han quejado y me han dicho, yo he estado tantos años en la iglesia, jamás usted me ha reconocido. Y no que, sí, humanamente, ¿no? A veces uno es medio así que necesita, pero el que te va a reconocer es Cristo. Cristo. Yo no necesito un premio, pastor, por los 25 años ministeriales, una placa. No. La placa nos la dará el Señor. Sea que hayas estado un día en el Evangelio o 50 años en el Evangelio. Para nosotros que ya llevamos tiempo, tiene que ser firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Eso es todo, mis queridos hermanos. Con eso terminamos este capítulo. La próxima semana entraremos al último capítulo de esta primera carta a los Corintios. Damos las gracias entonces con una oración.